Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez acá reunidos en nuestro ICAS en casa. Y bueno, muy ya guardaditos en la casa, a media hora de iniciar nuestro toque de queda, y espero que todos estén muy juiciosos y muy diligentes. Y bueno, confiando en el Señor, con toda nuestra fe puesta en Él, pero orando también porque obviamente esta situación está más fuerte, creo que la vez pasada. Está más dura la situación de contagio, de muertes, y vamos a confiar en el Señor, y espero tener un momentico al final también para orar, pero en este momento quiero que me acompañen en oración. Tenemos a nuestro hermano Carlos Páez, está en la casa esperando a que lo lleven a una clínica porque ya la situación no la pueden controlar, y ustedes saben qué significa esto, así que vamos a colocar toda nuestra fe en Dios para que primero le puedan conseguir la unidad de cuidados intensivos, pero en segundo lugar también para que le dé fortaleza tanto a él como a su familia. Así que Nancy, no sé si estás en este momento conectada, pero te mandamos nuestra palabra de solidaridad, de bendición. Asimismo por todos aquellos que están viviendo una situación difícil, no solamente por la salud, sino también por la economía, por la inestabilidad de la economía, por todo lo que está pasando. Quiero decirles a todos que nuestra confianza está puesta en Dios, y que les invito a que nos mantengamos firmes en Él. Para todos, para ustedes, para mí, para toda la sociedad, es una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, todo lo que está sucediendo. Los comerciantes que se están viendo afectados con la cuarentena, yo sé que no es fácil, no sé que no es sencillo, pero confiemos en Dios y tratemos de buscar al máximo el cuidarnos. Y yo le decía algo a mi esposa que me parece que a veces no entendemos. Vi una noticia hoy, no digo de dónde, ni cuándo, ni cómo, pero de alguien que peleaba con la policía porque decía: a mí no me van a obligar a ponerme la careta, el tapabocas, porque yo tengo libertad. Y lo más duro que me dio fue que decía: y yo soy cristiana y tengo derecho. Y yo decía: oye, ojalá no hubiera dicho eso, porque cuando lleguemos a Romanos a capítulo 13 vamos a entender que todas las autoridades son puestas por Dios. Y desde que una autoridad no me exija a mí hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios, es mi deber sujetarme a la autoridad. Y si en este momento nos están pidiendo distanciamiento, y si en este momento nos están pidiendo tapabocas, y si en este momento nos están pidiendo gel en las manos, primero que todo no es por algo de que se me ocurrió, sino porque estamos cuidándonos. Y en segundo lugar, con esto no vamos a ir en contra de Dios, así que yo les invito a que aprendamos a entender, a no diferenciar las cosas y a entender lo que Dios quiere, porque estamos viviendo tiempos muy dolorosos, y hoy fue fuerte recibir esta noticia, y más que estaba visitando a Dianita y fue estando allá que recibí esta noticia, y obviamente vienen recuerdos. Entonces yo quiero que estemos
estamos y quiero hablarles muy seriamente. Es tiempo de que estemos con Dios, es tiempo que estemos metidos con Él, pero también es tiempo de obediencia, es tiempo de sujetarnos a lo que Dios quiere. Y perdón que empecé como regañando, no estoy regañando, sino que sí, esta situación nos debe colocar muy conscientes de lo que estamos viviendo. Así que le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias por un momento más que tenemos para estar delante de tu presencia, Dios, para poder caminar en tu gracia, para poder caminar en tu amor, para adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Padre, nuestro descanso está en ti, nuestra paz está en ti y colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Pero nos unimos a las miles de personas que en este momento están viviendo situaciones duras por causa de esta pandemia, por causa de esto que está sucediendo, Señor. Aquellos que se están viendo afectados en su salud porque han sido afectados con esta situación, Señor, pero también por aquellos, Dios, que están viviendo la situación por parte de su economía, porque tal vez sus negocios han tenido que ser cerrados, Señor, o su economía no es la mejor por causa de lo que está sucediendo. Yo te pido que bendigas cada negocio, que bendigas cada empresa, que a cada persona que en este lugar, Señor, es una generadora de empleo, tú bendigas su empresa, su trabajo, su negocio, para que pueda sostenerse, Dios, y pueda seguir dando sustento a las personas que lo necesitan, Dios, y aquellos que son independientes y viven de sus trabajos y en los fines de semana se ven afectados por no poder salir a trabajar. Te pedimos, Dios, que podamos ver en ti la provisión, Señor. Hoy envío palabra de sanidad y de bendición sobre la vida de Carlitos, y te pido que sobre la vida de Carlos, sobre la vida de Nancy, de Cata, de Catalina, Señor, de Camila, Padre, tú traigas paz, traigas bendición, Señor, y permitas que esta familia se fortalezca en ti, y nosotros como iglesia nos unimos en torno a ellos, clamando por esta situación que están viviendo, clamando, Señor, para que tú los sostengas y para que tú los levantes de la mano, Señor. Y asimismo las personas que estén viviendo estos momentos de incertidumbre, Señor, que seas tú levantándolos, fortaleciéndolos y bendiciéndolos, y permite que nosotros coloquemos nuestra mirada en ti, que eres nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro refugio, y que podamos entender, Dios, que tú eres quien nos va a sacar adelante, Señor, en medio de la situación tan dura, en todas las áreas que estamos viviendo. Permítenos colocar nuestra confianza en ti y creer, Dios, que tú eres quien nos fortalece, quien nos bendice y quien nos levanta. A ti toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Saludo a doña Miriam Arciniegas, don Jorge, qué bueno que estén con nosotros, a Hilda en los Estados Unidos, a la familia Ruiz, qué bueno tenerlos, don Álvaro Marín, Miriam Acuña, a ¿quién más tenemos acá? Misatu, te bendigo a ti con Javi, bendigo la empresa, que Dios los siga bendiciendo, bendigo a Daniela Dueñas. Pastor le cambió la voz, dice Daniela Dueñas. Bueno, no sé por qué, debe ser que estoy en etapa de crecimiento. Doña Belkis, buenas noches. Janet Pineda, buenas noches. ¿Quién más acá? Bueno, todas las personas, bueno, Olga, hay muchas personas, entonces a todos los bendecimos. Isabelita, esperamos que ya estés bien, que estés bien con tu hija y que ya también hayas recibido esa sanidad. Entonces vamos adelante y espero que sea muy dinámica esta noche, que podamos evacuar el tema, pero que también, como les dije, tengamos ese tiempo para orar un momento más al final. Y el título de la enseñanza en esta noche es El plan es revelado. El plan es revelado. Les he hablado del plan perfecto, de todo lo que hay, que era un plan desde el principio, pero ahora Pablo nos lo está haciendo, nos lo está revelando, nos lo está mostrando. Y quiero que vayamos con nuestra primera pregunta. Y esta pregunta solamente lo pueden responder los que estuvieron en el servicio el domingo, los que vieron la palabra. Así que por favor, todos los que estuvieron en la palabra, quiero que estén muy atentos a responder. Y la primera pregunta es: según la enseñanza del domingo, ¿qué es la severidad de Dios? Según la enseñanza del domingo, ¿qué es la severidad de Dios? Quiero saber si ustedes entendieron, si comprendieron ese mensaje y qué tanto entendimos acerca de qué es la severidad de Dios. Esa es nuestra primera pregunta y quiero que estén muy atentos allí para ¿qué? Para que estemos en esa dirección, ¿de acuerdo? Ahora,
El domingo enseñábamos entonces acerca de esto, que Dios es bondadoso, pero que Dios también es severo. Que Dios es bondadoso con aquellos que creen, pero que es severo con aquellos que deciden no creer. Que nosotros, por esa bondad de Dios, por ese deseo de Dios de amarnos, de habernos mostrado el camino y de llevarnos en su gracia, tenemos la responsabilidad de que caminemos en santidad. Es algo que Dios quiere. Y esta tarde yo hablaba con mi esposa y le decía cómo tan fácilmente en cosas tan sutiles caemos en la cultura del mundo. Entonces de pronto tú entiendes en tu vida cotidiana lo que es santidad. Tú entiendes en tu vida cotidiana que no mientes, que no eres rebelde, que tal cosa, aunque a veces mientes y eres rebelde, pero bueno, sabes que estás actuando mal y corriges, ¿de acuerdo? Pero a veces en el entorno, en la cultura, en las cosas que ves en la televisión, como que parece que tú aceptaras las cosas que se hacen incorrectamente. Y acá es donde Dios nos está llamando a esa santidad. Y a mí no me cabe la menor duda, y muchos de ustedes han tenido preguntas sobre el sermón del domingo. Algunos me la han hecho y he podido aclarar, otros me han dicho, espere pastor, que tengo que volverlo a mirar porque tengo algunas preguntas. Pero no sé si con esto que voy a decir en este momento aclare esto, pero a mí en mi corazón no me queda la menor duda que Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. O sea, yo en el amor que le tengo a Dios y en conocer su misericordia, yo no creo que Jesús haya ido a la cruz de una manera selectiva para salvar a unos sí y a otros no. Yo creo que Él vino por todos. Y en Juan capítulo 3 versículo 16 dice la palabra, usted lo conoce de memoria, es el primer versículo que todo cristiano se aprende cuando llega a la vida cristiana, y es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros tenemos que entender eso, y lo decía el domingo, Cristo no fue a la cruz por darnos una vida más bonita, más feliz, más no. Cristo fue a la cruz porque nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Él por causa de nuestro pecado, y Dios, entendiendo esto, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo merecíamos? No, nadie, ninguno de nosotros merecía esa gracia, ninguno de nosotros merecía ese amor, sino Él nos lo dio. Y escúcheme, jamás ninguno de nosotros, ni porque usted piense que era el mejor de todos, jamás nosotros hubiéramos acudido a Dios o hubiéramos reconocido la necesidad de Cristo si no es el que la coloca en nosotros. O sea, para mí esta es la primera parte. O sea, yo no acepté a Cristo porque un día dije, oiga, voy a darle la oportunidad a Dios, voy a mirar cómo me va. No, eso no funciona así. O porque me vi tan mal que dije, ahora sí, entonces, no. Yo acepté a Cristo porque fue el Espíritu Santo el que redarguyó en mi vida y el que abrió esa puertica llamada una necesidad de Dios. Yo entendí que había una necesidad de Dios. Y entonces todos en la vida tenemos dos opciones: o aceptar este llamado y decirle, ok Dios, yo necesito tu salvación, yo necesito tu perdón, yo necesito tu amor, acepto. O podemos tomar la otra decisión, decir, aunque yo entiendo, no quiero, porque me gusta más mi vida, porque vivo así, porque soy mentiroso, porque soy hipócrita, porque no hay problema que yo viva esta vida. Ahora, el asunto no se limita a eso, sino que esa decisión que tomemos ahora va a marcar nuestra vida de una manera definitiva a la eternidad. Y entendiendo la situación que estamos viviendo, yo creo que debería ser bien fuerte entender esto, porque ninguno de nosotros está exento de que este virus lo toque. Y ninguno de nosotros está exento o puede asegurar y decir, no, a mí yo salgo fuerte y vigoroso de esto. No lo sabemos. Esto está actuando de una manera tan rara, tan irracional, que no entendemos cómo funciona esta situación. Pero bueno, tengo a Mateo acá, le iba a preguntar algo antes de empezar, pero se me olvidó. Pero lo tengo acá, no sé si él lo ha visto. Pero algo que me ha dolido el corazón en estos días que he ido a la iglesia es que para venir a mi casa siempre tengo que pasar por el frente del cardioinfantil, no hay otra. Y es tan duro pasar en estos días por el frente del cardio, y me imagino que por muchas clínicas, y ver la cantidad de gente afuera del cardio esperando una razón, llevando una ropa, con cara de angustia, con cara de desespero, gente llorando. Y sabe por qué estamos viviendo esto. Pero a mí lo que más me angustia no es en sí mismo solamente el COVID, que ya es una preocupación muy grande, sino saber si la gente que está allí ha conocido de Cristo, si la gente que está allí tiene una esperanza de vida, si la gente que está allí dijo, ok Dios, voy, pero voy seguro en ti, y espero que me salgas en bendición, espero salir en bendición, pero si no salgo, Señor, sé y tengo seguro a dónde voy. Y esto
Para mí es muy fuerte porque es nuestra decisión. Y entonces al empezar, toda la carta de los Romanos nos lleva a entender la doctrina, ¿verdad? En qué creemos, por qué creemos. Creo que eso es lo que hemos hablado. Somos pecadores, estamos tan mal, pero Dios nos justificó, nos perdonó, nos santificó, nos glorificará un día. Pero en estos 3 capítulos últimos que estamos terminando y que ya esta semana termino estos 3 capítulos, nos está hablando específicamente de algo y de mostrarnos a un Dios que cumple las promesas. O sea, el Dios en el que hemos creído, el Dios en el que hemos colocado nuestra confianza, no es un Dios que se vaya por entre las ramas, no es un Dios que nos ilusione con un dulce y después nos lo esconda. No. Dios realmente hizo una promesa desde el principio y la promesa que Él tenía la va a cumplir y Él la está cumpliendo en cada uno de nosotros los que estamos creyendo, y en este es el momento más fuerte para tomarlo. Los que estuvieron conmigo en la reunión de fundación el día sábado, les hablamos acerca de una visita que íbamos a hacer a una pastora. Bueno, hoy se llegó el día, hoy hicimos la visita, fue un tiempo muy especial, pero en la charla que teníamos con la pastora veíamos cosas y nos admirábamos porque esta pandemia ha hecho que más gente se meta de lleno con Dios y esté apasionada por Dios, y gloria a Dios por esto. Pero también tristemente hemos visto cómo hay gente que la pandemia le está pasando por encima y como que está más distraída ahorita viendo El Desafío o mirando la novela o mirando otra cosa que realmente queriendo buscar a Dios. Y este es el tiempo para buscar a Dios, y es el tiempo para creer que sus promesas son reales, y es el tiempo para ir a hablar a la gente que necesita, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Pero creo que estos 3 versículos de los que vamos a hablar en esta noche son para mí como el clímax, son como que lo desenrollan todo, y estos 3 versículos los he mencionado en la última semana. Por lo menos una vez en cada sermón lo he mencionado, pero no hemos llegado hasta hoy. Llegamos, el domingo les dije, y esta semana vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo, y es cómo se desenvuelve toda esta trama en donde ese plan perfecto que Dios tenía, hoy nos lo revela, lo reveló Pablo en la carta a los Romanos, y lo tenemos que entender para comprender, para no sentirnos ni menos que nadie, ni sentirnos más que nadie, sino sentir que el supremo, el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es Cristo, pero que nosotros hemos sido beneficiados con el amor de Él. Por eso Pablo sigue diciendo, y llegamos al versículo, a los versículos claves para mí. Romanos 11, 25 al 27 dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 25 al 27. Así que acá Pablo está diciendo que él quiere revelar ese misterio. ¿Y qué es ese misterio? Hay cosas en la Biblia que usted tiene que entender. Entonces, por ejemplo, cuando Dios en el libro de Daniel le dio las profecías a Daniel, entonces Daniel escribió todo lo que estaba viendo. Pero Dios le dijo: Daniel, sella el libro y déjalo sellado, porque esto es para el fin. Y lo que estaba diciendo con ese sello no era algo solamente en lo físico, cerrar un libro y no permitir que nadie lo abriera, sino lo que estaba diciendo era que la gente, aunque pudiera abrir el libro y lo leyera, no iba a entender nada, porque la revelación iba a llegar al final de los tiempos. Y algo que tenemos que entender nosotros también es esa revelación. Y muchas veces hemos hablado, y usted de pronto me lo ha escuchado, y no sé si lo ha escuchado en otros lugares, pero cuando nosotros hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, vemos a unos profetas que no concebían sino Israel, y ellos no era por jactancia o por orgullo, sino porque ellos lo entendían de esa manera, lo percibían de esa manera. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Mesías, en las muchas profecías que hay acerca de él, se hablaba de un Cristo triunfante, pero también se hablaba de un Cristo sufriente. Se hablaba de un Cristo que iba a aparecer como siervo, pero también se hablaba de un Cristo que iba a aparecer como rey. Se hablaba de un siervo que iba a ser rechazado y que iba a ser, desechado por los hombres, pero también se hablaba de un Cristo que iba a ser reconocido y alabado. Y entonces ellos tal vez no entendían, como que se rascaban la cabeza y no entendían, mas sin embargo ellos escribían lo que Dios les daba aún sin entender.
Y lo que siempre les he dicho es que ellos nunca, a partir de ese momento de mirarlos de atrás, nunca entendieron que ese Cristo sufriente y ese Cristo victorioso estaba refiriéndose a dos momentos de Cristo: a una primera venida para redención de la humanidad y a una segunda venida para juicio de la humanidad. Hay una primera para redención. ¿Quién puede acceder a toda esa redención? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el momento de la redención. ¿Y cuál es el momento del juicio? Que todos los que han creído en el nombre de Jesucristo, por eso solamente seremos condenados por un pecado, todos los que creemos en el nombre de Cristo seremos salvos y entraremos en el reino de los cielos. Pero aquellos que despreciaron ese nombre, vendrá sobre ellos el castigo de Dios. Eso no lo entendían ellos, pero ahora nosotros sí lo entendemos. Y Pablo, el fariseo de los fariseos, el judío más entendido en la ley, resulta que no lo entendía, pero cuando vino y encontró a Cristo, lo entendió. Y ahora todo lo que nos ha hecho hablarnos en la carta de Romanos es desmenuzarnos ese plan perfecto, eso que Dios quería, esa obra perfecta para llegar a entender este punto. Ahora, escúcheme, voy a adelantarme un poquitico al domingo, pero es valedero en este momento. Mañana tengo una última prédica sobre esto, el jueves. Usted no puede perderse el jueves, porque desde que empecé esto he querido hablar del jueves, porque habla de la grandeza de Dios, de lo inscrutable, de cómo yo no puedo pretender entender, meterme en la mente de Dios, porque la mente de Dios es supremamente grande y no lo voy a entender. Pero el domingo vamos a decir, ok, del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos nos explicó toda la doctrina, nos dio toda la teoría. Capítulo 2 en adelante, a ponerlo en práctica. Lo que dije al principio, toda la autoridad es puesta por Dios y tenemos que sujetarnos. Ok, listo, tú entendiste todo lo que leíste de Romanos 1 al 11, listo, ahora sujétate a la autoridad. Pero no, sujétate a la autoridad. Vas a empezar a caminar. Y acá viene la aplicación de lo que hemos aprendido. Así que en ese contexto es en el que yo quiero que usted entre a entender lo que Dios nos está hablando, porque la segunda venida es la que estamos esperando, pero estamos en el transcurso entre la primera y la segunda venida, donde muchas cosas están sucediendo y donde yo tengo que entender los tiempos. La pandemia no es ajena a estos tiempos. No es que la pandemia, a Dios lo cogió por sorpresa y ahora no. Él desde antes sabía que iba a suceder esto. Él desde antes sabía que iba a pasar. Y algo que hablábamos esta tarde o esta mañana, perdón, cuando hablábamos con la pastora, es que a veces Él permite estas situaciones para mirar de qué estamos hechos, para mirar qué tan fuerte es nuestra fe, para mirar qué tan fuerte y arraigados estamos en la roca firme que es Cristo. Si solamente lo amamos cuando nos bendice, cuando estamos con Él, cuando las cosas nos van bien, o si aún en los momentos de adversidad lo vamos a seguir amando. Y la pastora con la que hablamos hoy tomó un texto que a mí me encanta. O sea, me gustó cuando lo citó, porque yo también lo cito frecuentemente. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, están a punto de ser echados en el horno de fuego. Y el rey les está diciendo, o se arrepienten de hablar de su Dios, o los mando al fuego. Y la respuesta de estos hombres para mí es heroica. Les dice, pues sabe el rey que no nos arrepentimos y que Dios nos librará del horno de fuego, pero si no nos librara, igual lo seguiremos amando. Ese es el carácter que Dios quiere en nosotros, que entendamos que nuestro amor no es tan débil que se limita a que si me va bien o me va mal lo amo o lo dejo de amar, que mi amor por Él es tan firme que por encima de las circunstancias he entendido la revelación de la palabra, y la palabra ha transformado mi pensamiento y mi corazón. ¿De acuerdo? Por eso vamos con las respuestas que usted tiene. Estoy que me leo sus respuestas y estoy que predico para poder orar ahorita, y entonces empiezo a mirar acá. Isabelita me dice amén, creo que es que ya está mejor. Mi esposa dice, es ver cómo la palabra es tan veraz que se tiene que cumplir, por eso Dios ejerce su justicia sobre mí. Ok, listo. Olguita dice, entendemos que Dios es bondadoso y misericordioso, pero que con severidad me reprende y porque me ama. Dios quiere que yo me sostenga en la palabra, que me deleite en su palabra. Ok, dice don Álvaro Marín, Dios es amor, Él me ama y ha tenido misericordia de mí, pero no debo olvidar que también es fuego consumidor, y como todo padre que ama, reprende para que seamos mejores seres. Ok, listo. Me gusta lo que dice Alvarito y quisiera agregar algo a lo que dice Álvaro. Y si yo insisto, seré cortado.
Recuerde que hablamos de eso, podemos llegar a ser cortados. Nancy Parra, buenas noches familia. Entonces buenas noches chata. Aquí veo a María Cielo Cruz, hola pastor, Dios los bendiga, bendiciones para ti también. Y bueno, esas son las respuestas que hay. Ya hay una más, de Nancy también, dice, Dios es amor. Esa es la misma que tenía. No. Dios es amor y misericordioso, pero también es justo. Es por eso que aplica la justicia con severidad. La palabra nos hace libres, pero... pero se me perdió. La palabra nos hace libres. Ay, Dios mío. No ha pasado nada. Coloquemos esta parte, una létrica ahí. Yo sigo hablando. Fue un lapsus. La palabra nos hace libres. Ahí ya se vio, listo. Pero también responsables de ese conocimiento. Ok, listo. Ahora, en ese sentido, nosotros necesitamos entender algo que es bien importante. Cuando nosotros caminamos en la bendición de Dios, cuando nos vamos a Dios, cuando creemos a su palabra, vemos al Dios bondadoso. Entonces Dios en su bondad nos ha bendecido. Él toma el sacrificio, Dios toma el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo es mi justicia. Pero cuando yo decido apartarme de la voluntad de Dios, cuando yo no quiero caminar en lo que Dios ha determinado, en ese contexto, cuando yo no decido caminar en la voluntad de Dios, en ese momento la justicia de Dios viene a mi vida. Y entonces Dios dice, ok, listo, ¿no quieres aceptar lo que yo hice por ti? Entonces yo voy a obrar de acuerdo como yo pienso en justicia. Y cuando Dios, escúcheme, esto es bien importante, cuando Dios aplica su justicia sobre mi vida, no tengo que hacer nada, porque su justicia me va a condenar. Porque todos acá entendemos que somos pecadores, porque todos acá entendemos que nos hemos equivocado, porque por más que querramos ser buenos, hay una naturaleza débil y carnal pecaminosa que siempre nos va a llevar a tener chascos que no queremos y que están por fuera de la voluntad de Dios. Así que o tú crees en Dios y disfrutas toda la bondad de Él, o tú simplemente te apartas de la bondad de Dios y asumes la severidad que Él tiene. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Ahora, ya terminando esta pregunta, entonces vamos a seguir, y es el primer punto que tengo para ustedes en esta noche. Ese plan es la iglesia. O sea, estamos hablando de que el plan es revelado, y mi primer punto es que ese plan es la iglesia, y yo quiero que usted hoy sienta ese amor por la iglesia. Y como hemos dicho tantas veces, ahora para mí y no por mí, no por Giovanni Guevara, no porque soy pastor, no por ¿cómo se llamaría esto? Por un capricho, sino porque lo dice la palabra. Para mí es importante que nos congreguemos. Para mí es importante, para mí de pronto podría decir, oiga, tan chévere, yo entrego allá a la bodega y por cámaras, y todo se hace por cámaras y no pagamos arriendo y mucho mejor. Pero es que necesitamos un lugar donde congregamos. Pero ese lugar donde nos congregamos no es la iglesia. En este momento la iglesia está activa. ¿En dónde está activa? Contigo, conmigo y con todos los que están hoy conectados en esta red. Pero pregunto, ¿cuántas iglesias en este momento están transmitiendo para sus diferentes congregaciones? Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia activa, esa es la iglesia que está bendecida, y ese plan que Dios tenía era la iglesia. Por eso mi segunda pregunta, y acá sí quisiera que todos respondieran, porque para mí es muy importante. Don Ernesto nos está saludando, dice don Ernesto, muy buenas noches pastor, que mi Dios me lo bendiga y le traiga muchas más para tantas oraciones que hace por nosotros, que hoy en día muchos lo necesitamos. Ok, don Ernesto, Dios te bendiga y espero que estés con la esposita y que estés con Jonathan recibiendo esta palabra. Entonces la pregunta que tengo es esta, pero por favor quiero que hiciera esta quesita la respondieran, y es, ¿qué es para ti la iglesia y por qué es importante? ¿Qué es para ti la iglesia y por qué es importante? O sea, ¿será importante la iglesia? ¿Qué importancia tendrá? ¿Por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos estar como tan alertas y tan metidos en el tema de la iglesia? Entonces, ¿qué es para ti la iglesia y por qué es importante? Entonces, el texto del que estamos hablando es que el rechazo o el endurecimiento de los judíos no era algo permanente, era algo temporal. Pero va a haber en un momento donde ellos reconozcan, donde ellos sepan, donde ellos vuelvan a entrar en la comunión con Dios.
Pero el misterio o secreto revelado que no se conocía antes, o sea, ese misterio es una verdad, pero una verdad que no se conoce. Es una verdad que nadie entendía. Por eso le dije al principio lo de los profetas. Miraban desde atrás el Cristo sufriente, el Cristo reinante, el Cristo que humillaban, pero el Cristo que exaltaban, y decían, bueno, pero ¿cómo es el asunto? Lo escribimos, pero no lo entendemos. Y para ellos era un misterio. Y ahora Pablo dice, eso que para ellos era un misterio, eso que para ellos no entendían, era una verdad. Era una verdad, pero que aún no había sido revelada. Hay una canción, perdónenme que me ponga así de chistoso, pero cuando éramos niños, eso los jóvenes no saben esa canción, pero esa canción decía algo así: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Y entonces la canción empezaba a hacer un montón de preguntas que los papás no sabían cómo responderle a Juanito, ¿verdad? Había cosas que Dios había revelado en sus palabras que aún no tenían respuesta, que no se podían entender, pero que ahora en la revelación del Espíritu Santo se entienden. Mas sin embargo siempre han sido una verdad, no han cambiado desde el momento. O sea, ya les dije que Dios no tiene un plan A, otro plan B, otro plan C, y cambió esto, entonces hagamos. No. Dios desde el principio ha tenido un único y perfecto plan, y en ese único y perfecto plan toda la humanidad ha estado involucrado, toda la humanidad ha estado metido en ello, y esto es lo que va a revelar. Y se refiere a la iglesia. Ese misterio escondido somos nosotros, la iglesia. Y ese misterio es que de dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuáles dos pueblos? De Israel y de los gentiles. Entonces, ¿por qué es tan importante Israel? Porque Dios, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, Génesis 1 toda la creación, Génesis 2 las instrucciones, Génesis 3 el hombre se equivoca, el hombre comete errores, Génesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el capítulo 11. Dios trata con toda la humanidad. Toda la humanidad se pervierte, toda la humanidad peca, a Dios le duele el corazón, viene el diluvio universal, aparece Noé, aparece el arca es un tipo de la iglesia, los que estaban dentro del arca iban a salvarse, los que quedaron por fuera del arca iban a condenarse, los animales suben, después viene el diluvio, después pasa el diluvio, baja, y Dios sigue con todo el hombre, y entonces aparecen los hombres fuertes, y habla de un Nimrod y de una torre de Babel, bueno, un montón de cosas, y Dios todo el tiempo, durante todo ese espacio de tiempo, nosotros lo vemos en 11 capítulos, pero han pasado muchos años ahí, han pasado cantidad de años. Dios ha tratado con toda la humanidad, con toda la humanidad, con toda la humanidad. Llega Génesis capítulo 12 y Dios dice, ok, listo, ya no voy a tratar con toda la humanidad, voy a apartarme un pueblo. Y toma a Abraham, y Abraham le hace la promesa y le dice, en ti voy a generar un pueblo y sobre ese pueblo voy a tratar. Pero Dios tiene una precaución, de que nosotros hoy entendamos que estábamos en el plan. Y entonces en Génesis 12:3, usted ya me lo ha escuchado hablar, Dios le dice, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces a partir de Génesis capítulo 12 hasta Mateo capítulo 28, el último versículo, que estoy hablando de los evangelios, y Juan y todos los evangelios, todo el plan es con Israel. Pero viene Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y ese plan se abre a toda la humanidad. Dios se guarda de Israel un remanente, ya lo hemos hablado, se guarda un pequeño grupo de sus hijos, mas el corazón en general de Israel se endurece, y ese corazón se endurece para que nosotros podamos entrar. Pero acá, en ese entender que de los dos pueblos hace uno solo, lo podemos entender cuando leemos Efesios capítulo 3 versículo 2 al 6, que dice lo siguiente. Efesios 3 del 2 al 6 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, otra vez la iglesia, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces lo que está diciendo es que eso que le había prometido a Abraham, cuando le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra,
y esto usted me lo ha escuchado, cuando viene, y entonces viene la restauración cuando viene el nacimiento de Cristo, y muestran la genealogía, y muestran cómo Cristo viene de la simiente de Abraham, entonces esa promesa que le dijo a Abraham se está cumpliendo a él, y en Cristo es donde van a ser benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de todas las familias, no es todas las familias, literalmente todas, sino todas las que acepten a Cristo. Así que todos los que confiesen el nombre de Cristo como el Señor de sus vidas, en Bogotá, en cualquier ciudad, pueblo o vereda de Colombia, en otro país, en otro continente, hasta lo más lejano de nosotros, todo lugar donde se confiese el nombre de Cristo, en ese lugar está la iglesia de Cristo. Sea judío o sea gentil, porque Dios de los dos hizo uno, y las promesas que le dio a Abraham, las promesas que le dio a Israel, los pactos que hizo con él, ahora me alcanzan a mí, ahora me cobijan a mí, porque yo he alcanzado. Ahora, hay cosas que yo tengo que entender, y usted lo ha visto a lo largo de estas semanas, que son promesas que son específicas para Israel, son específicas para ellos, porque ellos fueron los que endurecieron su corazón, por su maldad, por todo lo que haya sido, pero entendemos cómo lo que pasaba con ellos nos afectaba a nosotros directamente, porque nos abría la puerta. O sea, hoy le doy gracias a Dios, pero no fue por carambola, no fue por chiripa, no fue porque de pronto, sino fue porque Dios desde el principio nos amó y quiso estar con nosotros, y el plan que tenía desde el principio se ha cumplido. Y ahora ese misterio es que la iglesia entró, y en este momento, según lo que hemos visto, están entrando gentiles y gentiles y gentiles. Por eso, y yo quiero decirle esto desde lo profundo de mi corazón, me duele la dureza de algunas personas. ¿De quién me duele más de la dureza? No sé si me duele más de la dureza de las personas que les he compartido y no quieren conocer, o no quieren reconocer, o siguen con su corazón altivo, o siguen con su corazón soberbio. Y estoy hablando de pronto de personas de mi familia que yo digo, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no caminan en esta palabra? O no sé si me duele más las personas que conociendo volvieron atrás. Las personas que habiendo degustado de esta palabra de vida, habiendo comido de este pan de delicioso que es la salvación de Dios, han vuelto atrás. Y digo que no sé cuál me duele más, porque los dos grupos, sea que nunca acepté o sea que lo acepté un momento y me volví, están expuestos a la misma condenación, a ser cortados, a esa severidad de Dios, que era la primera pregunta que hacíamos. Ahora, pero esto me lleva a mí a entender el amor que le debo tener a la iglesia, y entender que la iglesia no somos nosotros, camino de santidad, y nos amamos, y nosotros somos los lindos y el resto de gente es fea. No, la iglesia es todo el que confiesa el nombre de Cristo, todos los que podamos estar unidos en un mismo corazón, y debemos entonces tener humildad, y esa humildad es para todos. O sea, la humildad de mi corazón es no sentir que soy mejor que los judíos, pero la humildad de los judíos también debe ser que ellos entiendan al final de los tiempos que no son mejores que los gentiles, sino que todos estábamos en igualdad de condiciones. ¿Y cuál es la igualdad de condiciones? Todos estábamos condenados, todos estábamos sin esperanza, no había nada que hacer, pero Dios vino, nos rescató y nos restauró. Ahora, cuando habla del endurecimiento de los judíos, no está hablando de todos, porque ya nos ha quedado claro de que Dios tomó un remanente, que siempre, que es Elías que se metió a la cueva y dijo: Señor, solamente yo he quedado, solamente yo no he doblado mi rodilla delante de Baal. Dios le da la palmada en la espalda y le dice: ay, Elías, mi hijo, con usted hay 7,000 más que no han doblado su rodilla delante de Baal, con usted hay 7,000 más que no han besado al ídolo de Baal. O sea, estaba diciendo: yo me he guardado mi remanente, y hasta el día de Jesucristo, hasta el día de hoy, ha habido un remanente de judíos que han entendido a Cristo, que han entendido ese plan y que lo han aceptado. Mas sin embargo, no todos los judíos, y entonces ya hablamos como nación, va a recibir. Pero dice que cuando llegue la plenitud de los judíos, de los gentiles, perdón, ellos, todo Israel va a ser salvo. Todo Israel, pastor, sí, pero no todo Israel, todo, sino todos los que crean. Así como cuando llegue la plenitud de los gentiles, no son todos los gentiles, sino los que Dios ha destinado y los que han aceptado esa destinación. ¿Cómo entiendo eso, pastor? ¿Al fin nos destinó o al fin aceptamos? Nosotros, por favor, escúcheme, jamás, no me importa quién sea usted que me esté escuchando, jamás ninguno de nosotros, por iniciativa propia, hubiera buscado a Dios. Fue Dios el que nos buscó, fue Dios el que nos encontró, fue Dios el que una vez tocó a la puerta de nuestro corazón con amor y nos sedujo con cuerdas de amor, dice la palabra. A lo que yo voy
es que yo puedo decirle, ok, Dios, acepto, o yo puedo rechazarlo. Y acá ya sabemos las condiciones. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y a mí me impresiona esto, porque no sé si mirarlo como si fuera una registradora y que se llene el cupo, no creo que sea así, o que Dios en su preconcepción ya sabe quiénes van a ser salvos, Él sabe quiénes vamos a entrar, y Él está esperando, Él está guardando. Pero cuando eso termine, entonces resulta que el corazón de Israel va a ser cambiado. Y el hecho de que sea cambiado es que ellos van a ser tocados por la palabra. Van a entender, eso lo hablamos el domingo, van a mirar al que traspasaron y van a llorar. Y van a reconocer la necesidad de Cristo. Y así como yo o como nosotros los gentiles hemos reconocido nuestra necesidad, ellos van a proceder al arrepentimiento. Porque van a entender que se equivocaron, van a entender su maldad, van a entender su pecado, van a pedir perdón delante de Dios, van a reconciliarse con el Señor y Él va a quitar su pecado. Eso es lo que dice. Y resulta que ahora no se va a hablar de Israel, sino se va a hablar de la iglesia. Israel solamente eran judíos. La iglesia son judíos y son gentiles renovados por un nuevo pacto, por la sangre del Cordero, por el amor del Señor. ¿Qué debo sentir yo por la iglesia? No he leído sus respuestas, pero le digo la mía. Yo debo sentir amor por la iglesia. Cada persona de la iglesia vale el precio de Cristo. Por cada persona vale la pena luchar. Vale la pena ir a alcanzar al perdido a donde se quiera que se encuentre, por amor a Cristo. Porque ese sacrificio tan grande fue para todos y muchos lo están despreciando, pero es nuestro propósito y nuestro deber llevarlo. Por eso me duele tanto cuando tenemos malos testimonios, porque esos malos testimonios son los que hacen que la gente no crea en Cristo, porque cambiamos nuestro evangelio por posiciones políticas, porque cambiamos nuestro evangelio porque ¿qué dice el político de turno? ¿Qué dice este? Hay una cosa que yo no dije el domingo y se me pasó y se la quiero decir ahora. ¿Lee usted la Biblia? Bueno, yo le pregunté eso, pero yo quiero decirle, deje de mirar tantas cosas en las redes, porque a veces ni siquiera es que usted vea cosas malas, o sea, aparentemente malas, pero usted ve cuánto video aparece de cuánto cosas, y eso como que hace enredarle más la cabeza, lo llena de intranquilidad, lo llena de rabia, lo llena de esto. Yo le pregunto, ¿ese es el fruto del Espíritu Santo? Cuando la palabra me dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Si usted quiere entender los tiempos, lea la palabra, escudriñe la palabra. En lugar de perder tanto tiempo mirando videos por todos lados, póstrese de rodillas y pídele a Dios que le dé revelación y vaya a su palabra, y cuando usted se levante tenga una palabra clara para darle a la gente. Pero no busquemos fantasmas donde no hay, ni pensemos, por ejemplo, que no, y es que el gobierno y cómo nos tiene. No, ahorita están cerrando todos, así como están cerrando iglesias, están cerrando zapaterías, están cerrando miscelánea, todo el mundo. ¿Y por qué? Porque nos estamos cuidando. Pero yo necesito discernir los tiempos y entender los tiempos, y más bien que mi vida se levante como un faro encendido, que yo no sea echándole más leña al fuego, sino que yo sea trayendo el amor de Cristo. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y es nuestro deber entenderlo. Así que eso es la iglesia, y la iglesia nos apoyamos, la iglesia nos amamos, la iglesia corremos en sentido de un mismo Dios que nos guía a través de la unción del Espíritu Santo, y a eso es lo que Dios nos llama. Amén. Así que vamos a mirar las respuestas que ustedes dieron con respecto a la pregunta. Y la pregunta es que si para usted es importante la iglesia o por qué es importante. Y acá responde mi esposita y dice: es el lugar donde tengo el privilegio de unirme con las familias de Cristo para glorificar, alabarle. Además somos un equipo donde nos apoyamos. Gracias a mi esposa. Y Álvaro Marín dice: pastor, lo acabas de decir, la iglesia somos cada uno de nosotros y como tal somos parte de ese cuerpo llamado iglesia. Es importante porque si nos apartamos o nos descuidamos, el enemigo aprovecha estas ventajas que damos al no congregarnos o no buscar de Dios. Amén, así es. Olguita nos dice: es la comunión de todos los creyentes unidos en una misma fe, y para mí es importante porque allí soy feliz compartiendo con
personas que hablan la misma lengua que yo, que alaban, glorifican y bendicen a Jesús. Gracias, Olguita. Tengo acá, no tengo a nadie más. ¿Qué pasa con ustedes que no están respondiendo? Hay hartos conectados, me alegra que estén hartos, pero hay poquitos respondiendo, así que los animo a que puedan responder. Y la siguiente, es que la siguiente sí está más dura. Segundo punto: lo imposible en la ley se hace posible en la gracia. Lo imposible en la ley se hace posible en la gracia. Estoy desenmarañando ese plan, estamos revelando ese plan. Y la siguiente pregunta es esta: ¿qué debe ser para el cristiano la ley de Dios? Uy, esta es escorchadora. Espero que me respondan bien. Pero ¿qué debe ser para el cristiano la ley de Dios? Entonces ahí les coloco la pregunta: ¿qué debe ser para el cristiano? ¿Qué debe ser para usted y para mí la ley de Dios? Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos bien fuertes por todo lo que estamos viviendo, y entonces estamos diciendo, bueno, prácticamente podría cambiar esa ley en decirle, bueno, y nosotros como cristianos, como que, ¿qué es lo que debemos mostrar? Porque acá viene esto. A veces pensamos, no sé de dónde salió ese pensamiento, pero que ser cristiano es llevarle la contraria. No, ser cristiano es ser contracultura, pero ser contracultura es muy diferente a llevar la contraria. Son dos cosas totalmente diferentes, porque a veces no somos contracultura, sino vamos con la cultura, pero sí somos tercos. O sea, nos gusta y nos deleitamos en todo el mundo, pero somos tercos. No, más bien deje de ser menos terco, obedezca, pero sea contracultura. No aplauda todo lo del mundo. Entonces, hoy no sé por qué estoy así, como me siento como en un tono regañón, pero no estoy regañando, pero quiero que lo entienda, porque la verdad Dios quiere que tengamos una iglesia que realmente se levante en el poder de Dios, y en este momento más que nunca necesitamos una iglesia victoriosa, una iglesia fuerte, una iglesia unida y una iglesia de oración. Entonces, lo primero que yo necesito recordarles es que la ley no es mala. Se lo he dicho, la ley no es mala. El único problema que tenía la ley, o no problema, sino la única situación que pasaba con la ley, es que la ley no nos podía transformar, pero la ley es perfecta. O sea, lo que Dios dice en su palabra es perfecto, no podemos ir en contra de ella. Las normas que Dios coloca en la ley es lo que debemos cumplir, así debemos vivir. Lo que pasa es que saber eso no transforma mi vida. El conocer eso no transforma mi vida. No mentirás, yo lo entiendo, pero sigo mintiendo. No adulterarás, yo lo entiendo, pero entonces miro a una mujer y se me van los ojos. No matarás al hermano, pero no me causa ningún problema levantarme y criticar a otra persona. Entonces yo lo entiendo, pero aunque entiendo la ley no me cambia, sino la ley no puede hacer que yo piense de una manera diferente, porque yo estoy arraigado a la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús, cuando estuvo en la tierra, en el sermón del monte, en el precioso y poderoso sermón del monte, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Wow. Jesús no dijo que le iba a quitar. Y Jesús mismo dijo que no pasará, o sea, hasta que se cumplan, hasta la última tilde y la última coma, no pasarán los tiempos. O sea que está hablando de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley? ¿Por qué no podemos afianzarnos en ella, o por qué los judíos no podían afianzarse? Por lo que yo le acabo de decir, porque la ley es perfecta, pero no me transforma. Entonces, la naturaleza caída, y voy a hablar de Israel en este momento, hacía que los judíos, para ellos fuera imposible cumplir esa ley. O sea, la ley decía, Moisés les dijo, hagan esto y vivirán. Y ellos lo vieron sencillo. Yo siempre digo de forma irónica este versículo, porque la verdad me parece muy fuerte. Pero Génesis capítulo 17 versículo 1 dice: y Dios apareció a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Entonces yo digo irónicamente: no, sencillo, es solamente ser perfecto, no más. Dios no pide nada más. Bueno, vaya y sea perfecto. Vaya y camine sin equivocarse nunca. Vaya y camine sin cometer un solo error. Y resulta que la perfección de Dios es tanta, la estatura de Dios es tal punto y su exactitud, que cualquier pecadito que yo cometa, me tocó comprar gafas otra vez, no que se me haya quedado mal la cirugía, no quedó bien, pero me tocó comprar gafas porque sí las necesité para leer.
Y ahora le digo esto porque quiero decirle algo. Entonces yo siempre por las mañanas, claro, estoy leyendo mucho, entonces las limpio y me las coloco para ver nítido. Pero entonces uno está leyendo y no sé qué y se las quita o les pone el dedo o algo y empieza a mancharse. Y a mí ya no me gusta porque me quiero ver perfecto. Así que ahí mismo voy y la limpio. Con cualquier cosita ensucio el lente. Con cualquier cosita ensuciamos nuestra santidad. Y eso nos impide. Entonces la ley sí nos hacía entender lo rígido que era, no lo rígido, lo perfecto, lo santo, lo puro que era Dios, pero me hacía ver también lo incapaz que era yo de hacerlo. Y entonces resulta que este texto último de Pablo en la carta a los Romanos, él se está refiriendo a un texto que está en Isaías 59 del 20 al 21 y se lo leo. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Wow. Así que, ¿a qué me refiero? Cuando habla que así como la plenitud de los gentiles, no son todos los gentiles, no cuando habla de que salvará a todo Israel son todos los israelitas, sino que cuando habla de la multitud, de la plenitud de los gentiles, son todos aquellos que hemos creído. Y cerciórese que usted haga parte de esos que han creído. Cerciórese que usted sea parte de aquellos que caminan en esa verdad. Pero también habla de que todos los que crean en Israel, ¿de acuerdo? Ahora, el cumplimiento de la promesa es verdad. Y entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos se van a cumplir, son reales. Dios las va a cumplir, está diciendo acá que las va a cumplir. ¿De acuerdo? Y entonces ese cumplimiento será primero, por ejemplo, el pacto que hizo con David. ¿De acuerdo? Que le dijo a David: y de tu descendencia vendrá un rey que se sentará por la eternidad sobre su trono, sobre el trono de David. Bueno, ya vino ese rey se llama Jesucristo y se va a sentar en el trono. Por eso decimos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad de la eternidad. Si usted piensa que la reina Isabel de allá de Londres ha durado mucho, esa señora come chitos al lado de Cristo. Cristo es por toda la eternidad. Toda la eternidad será nuestro Rey, será nuestro Señor y será el Dios eterno y de bendición, ¿de acuerdo? Pero resulta que hace un referente, y usted si ha leído los salmos, muchas veces hace referencia sobre el monte Sinaí o sobre el Sinaí, yo no sé, perdón, sobre el monte de Sión, no Sinaí sino de Sión. Entonces, por ejemplo, yo siempre cito para hablar de la santidad del Salmo 15 y dice: ¿quién subirá a tu monte santo? ¿Quién se sentará? Y habla de ese monte de Sión. Y resulta que hay un paralelo: el monte Sinaí, que es terrenal, y el monte de Sión, o el lugar de Sión, que es espiritual. El monte Sinaí fue donde Dios le dio las tablas a Moisés. Pero si usted ha leído la historia del Éxodo, cuando Moisés va a ir con el pueblo, resulta que entra terror sobre todo el pueblo. Y es un lugar de angustia, es un lugar de miedo, es un lugar donde se está mostrando la severidad de Dios. Y ellos dicen: no podemos subir allá, no. Moisés, vaya usted, hable con Dios, vaya, nos manda la razón, pero yo no quiero subir allá. Esto está muy fuerte, esto está muy duro, esto está muy como fuerte para nosotros. Y ellos deciden no ir. Ese es el monte Sinaí, el monte de la ley, el monte que nos muestra la perfección de Dios, el monte que nos muestra lo que Dios quiere. Pero ahora está el monte de Sión, que es el espiritual. Y el monte de Sión, que es el espiritual, nos muestra la gracia de Dios, nos muestra el amor de Dios, nos muestra la bondad de Dios. Y entonces en el texto de Isaías lo que dice: y ahora colocaré mis palabras sobre la boca. Entonces ahora, venga y le explico. Nosotros cumplimos la ley. Pastor, pero todo el tiempo se la ha pasado diciendo que la ley no, y ahora que sí. No, sí, pero es que yo no la cumplo como el propósito de alcanzar el beneficio de Dios, porque yo soy justificado por gracia, por la fe. Pero Cristo coloca la ley en mi corazón. Y ahora, sin necesidad de la ley, yo hago lo que la ley demanda. ¿A qué me refiero? La ley me condenaba si yo llegaba a criticar a Mateo. Pero como yo no tenía la ley, yo criticaba a Mateo y me va a 5. Pero cuando Cristo vino a mi vida y el Espíritu Santo transformó mi mente y mi corazón, si yo iba a criticar a Mateo, el Espíritu Santo colocaba en mí el decir: eso no está bien. Y yo dejaba de criticar a Mateo.
no porque la ley me dijera que lo dejara de hacer, o no porque yo tuviera miedo a un castigo, sino porque era tan íntima la relación que tengo con el Espíritu Santo que empezó a modificar, renovar mi pensamiento, mi conducta y mi hablar. Entonces la ley, que es perfecta, pero que no me pudo transformar, ahora viene el Espíritu Santo por la gracia del sacrificio en la cruz del Calvario y coloca esa ley no en las tablas, sino en mi corazón, para que yo la cumpla y para que yo viva conforme. Y entonces Jesús en el Sermón del Monte también dice: y ahora van a tratar a los demás como ustedes quisieran que fueran tratados. Y entonces yo no critico a Mateo porque yo no quisiera que él me criticara a mí, y lo que yo no quiero que hagan conmigo no lo voy a hacer con los demás, porque voy a tratar a los demás con honestidad, voy a tratar a los demás con honradez, voy a ser transparente. Mi sí va a ser sí y mi no va a ser no. Mi actuar va a ser siempre en la justicia. Y entonces mi posición hacia la ley es que yo necesitaría de vez en cuando y de cuando en vez volver a mirar los 10 mandamientos y saber cómo estoy yo con aquello de amar a Dios sobre todas las cosas, con aquello de no tomar su nombre en vano. ¿Cómo estaría yo con aquello de no codiciar? ¿Cómo estaría yo con aquello de no mentir? ¿Cómo estoy yo con aquello de no matar? ¿Cómo estoy yo? Porque no vivimos por la ley. Yo no vivo por la ley. Yo vivo por la gracia, y en la gracia estoy seguro de mi salvación. Pero la gracia me lleva a mí a un cumplimiento de la ley. Espero que lo entienda, porque no soy salvo por ley, pero la gracia me revela la ley. Así que voy a mirar sus respuestas. Espero que no se me han colchado, no las pueden borrar. Dice Álvaro Marín. Álvaro Marín está como un estudiante adelantado, lo siento, me siento como un buen profesor. Bueno, antes de Álvaro creo que está mi esposa. Mi esposa dice: es un parámetro que guarda mi vida en la dirección de Dios. Muy bien, se nota que mi esposa también me escucha. Álvaro dice: la ley es perfecta, pero la ley de Dios es perfecta, agradable y transforma. Ok, o sea, le entendí. Muy bien, Alvarito, la ley en mi corazón. Muy bien. Wilmar Feiney Pineda, debe ser un deleite, no un sacrificio. Bien, don Wilmar, en lo que yo estoy diciendo, cuando lo entiendo desde la gracia. Doctora Cata, qué bueno tenerte. Reflejo cumplido de mi caminar en Cristo, de mi manera de vivir conforme a la transformación que Él ha hecho en mí. Oiga, wow, ustedes están volando. Deberían ustedes venir a Licas en casa, lo están haciendo perfecto. Y el resto no me respondió otra vez. Ahora sí no respondió ni Olga, ni quién más está respondiendo. Bueno, no sé quién más. Extrañé esas respuestas, pero perfecto. Vamos a nuestro último punto. Judíos y gentiles somos beneficiarios del nuevo pacto. Judíos y gentiles somos beneficiarios del nuevo pacto. Y la siguiente pregunta no es corchadora. La siguiente pregunta es confrontante. Tal vez la anterior era corchadora. Esta es confrontante. Y también les animo a todos a responderla. Y no sé si la redacté bien, así que por eso la quiero leer bien para que usted la entienda. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál será el destino de los que amas y no aceptan a Cristo? ¿Cuál será el destino de los que amas y no aceptan a Cristo? Mira, es que le miro, Olguita respondió. Olguita dice: la ley de Dios es el amor infinito hacia mí, por tanto debemos vivir con gozo y dar buen testimonio de lo que ese amor ha hecho en mí. Gracias, Olguita, muy bien. Listo, ahora Belkis, conteste por favor. ¿Quién más está por ahí? Doña Hilda, bueno, todos los que estén, es que solamente veo a Belkis. Nancy sí está. Quiero preguntarles eso: ¿cuál será el destino de las personas que amas y no aceptan a Cristo? Y vuelvo a decirle algo que yo hablaba el domingo. Tan preocupados estamos porque nuestra familia no se contamine del COVID, y tanto dolor nos da cuando se contaminan, porque ya la situación es muy fuerte. Pero a veces nuestra familia no conoce de Cristo y es que son como duros. Pero eso igual tomamos la tortica del bizcocho cuando hay los cumpleaños y nos damos el abrazo en Navidad. Pero es que son duros. Bueno, si tú te preocupas porque le dé COVID porque se va a morir, no te debe preocupar que no conozca a Cristo porque se va a condenar. Reflexión. Porque estamos hablando de una condenación eterna. No estamos hablando de un año por allá aislado. No estamos hablando de algo que es eterno.
Así que ese nuevo pacto nos beneficia a todos por igual, y de tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios ha traído un nuevo pacto para los gentiles y para los judíos. Y me encanta lo que dice Jeremías 31 al 34, que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, el de la ley, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y está hablando acerca de Judá, pero de cómo lo va a reincorporar a ese olivo que es Cristo y cómo vamos a estar en él. Así que los gentiles y los judíos vamos a alcanzar. Y así como nosotros deberíamos llorar por saber que Cristo fue el que pagó el precio. Recuerden que también dijimos de cómo decía en una palabra que ellos mirarán al que traspasaron y llorarán. ¿Por qué? Porque vendrá el arrepentimiento. Y en Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que Dios va a levantarnos y va a bendecirnos. Así que, ¿qué enseñanzas tengo que sacar de esto? Yo voy rápido con las enseñanzas porque como por variar se me fue el tiempo. Pero primero, judíos y gentiles siempre fuimos el plan de Dios. Génesis 3:15, Génesis 12:3, ahí está condensado el plan de Dios. Que eso debe generar humildad, tanto en judíos como en gentiles. El único que merece la gloria es Dios. Gratitud a Dios por su misericordia. Tanto los judíos como los gentiles debemos tener es gratitud por Él. Y debemos orar por Israel, pero además de Israel, debemos orar por nuestra familia que no conoce, por nuestra familia que está apartada. Como sé que hice este punto muy rápido, voy a esperar a que ustedes sigan respondiendo, pero quiero orar en este momento. Y Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra y darte gracias por ese plan perfecto. Y darte gracias por la iglesia, porque la iglesia es tu cuerpo, son tus hijos, somos los redimidos por tu sangre, la que tú derramaste en la cruz del Calvario y con la cual, Señor, nos has hecho aceptos en el amado y nos has dado salvación. Y gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones que el mundo está viviendo, nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti y sabemos que en ti nos podemos fortalecer y podemos amarte, Dios. Una vez más coloco la vida de Carlitos Páez, Señor, la vida de Nancy Rodríguez y de toda su familia, pidiendo misericordia, Señor, por ellos, pidiendo que tu amor los alcance, Señor, y que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración y bendición. Oro también por aquellos que estén necesitando esta palabra, Señor, y que puedan ser redarguidos por ella, Señor, para entrar en el conocimiento tuyo. Pero permítenos entender que ese misterio que estaba por tantos años es la iglesia. Y que la iglesia, Señor, es tu amada, es tu novia, que será tu esposa, Dios. Y que tú vienes por una novia sin mancha y sin arruga, con un traje blanco, con un traje de bendición, Señor. Y permítenos prepararnos para estar a la altura, a la estatura de lo que tú quieres, de lo que tú has determinado sobre nuestras vidas. Yo bendigo el corazón de cada persona que se ha conectado en esta noche y te pido que tú nos ayudes a crecer, Señor, en esa certeza de lo que es tu amor, de lo que es tu gracia. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero leer sus respuestas. Teresita, buenas noches, Dios te bendiga. Dice Yani, es condenación eterna con mucho dolor de las personas que amamos. Y debe hacer algo, por lo menos debo orar. Sí, señora. Álvaro Marín, lamentablemente es condenación. Así como la salvación es eterna, así también lo es la condenación, y más cuando hemos conocido a Dios y se toma la peor decisión de apartarse de Él. En ese caso es la severidad de Dios y debemos orar por ellos. Y Olguita dice, me entristece y me duele saber que ahora tienen una vida con una falsa felicidad,
pero que aún más triste saber que tendrán condenación eterna. Por eso clamo a Dios para que sean un espíritu, su espíritu tratando con el espíritu de ellos, y que cada lugar donde se encuentren a alguien que les predique el evangelio. Amén y amén, dice Olguita. Así que los bendigo, gracias por esta palabra. Bueno, recordarles, mañana ya no hay servicio en la iglesia, por eso no hemos mandado listas ni nada. Estamos cumpliendo las normas y creemos que es lo mejor. Así que solamente Mateo y yo mañana acá, seguramente Cata nos ayudará también con la alabanza. Vamos a tener el servicio virtual como siempre. Y cuando vuelvan a abrir, volveremos a abrir el miércoles, volveremos a abrir el domingo, pero cuando sea el tiempo. Mientras tanto, sigamos allí juiciosos, confiando en el Señor. Yo sé que hay necesidades, si podemos ayudar en algo a alguien, por favor díganos, pero vamos a estar acá. Mañana, tremendo tiempo de oración, va a estar muy lindo, les aseguro, mañana el tiempo de oración va a ser muy muy especial, así que los esperamos a todos, 6 de la mañana, faltando 5 o 10 minuticos, yo les estaré mandando el link para que todos nos conectemos y vamos a recibir una linda palabra vía Zoom, todos vía Zoom. Si alguien no tiene el Zoom, por favor escríbame y dígame, yo no tengo Zoom, ¿cómo hago? Y lo incluiré para mandarle el código para que usted pueda conectar y que todos estemos en el tiempo de la oración. Es para mí una alegría, un gozo cada noche estar con ustedes. No se puede perder estas 2 noches porque lo que sigue está tremendo. Bueno, y lo que nos sigue también está fenomenal en el propósito que Dios tiene para nosotros. Los bendigo, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y a ser obedientes. Bendiciones para todos.